cuando apartamos los primeros minutos o el primer tiempo del día para acercarnos a Dios, le estamos diciendo a Dios: Señor, tú eres el primer lugar en mi vida. Gracias a Dios porque ustedes están aquí este primer domingo del año, porque Dios no acepta otro lugar, hermanos. Si no es el primer lugar, no hay otro lugar de Dios para la vida de una persona. Entonces, damos gracias a Dios porque nos concede estar aquí, hermanos, y seamos fieles durante todo el año al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, para meditar en esta mañana. Quiero que meditemos en el mensaje de Ezequiel, el mensaje que Dios le dio a Ezequiel para que predicara al pueblo de Dios. Yo sé que no tiene mucho que terminamos de estudiar el libro de Ezequiel, hace algunas semanas quizá, pero quise retomar este mensaje, hermanos, porque es el mensaje que Dios ha dado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Desde el principio de los tiempos, el Señor ha dado este mensaje que también le dio a Ezequiel. Es el mismo mensaje que nos da a nosotros para compartir a todas las personas. Y más aún, hermanos, es el mensaje que se seguirá predicando hasta el final de los tiempos. Vamos a ir a Ezequiel en el capítulo 37, hermanos. Ezequiel capítulo 37. Y vamos a hacer la lectura de los primeros 10 versículos de Ezequiel capítulo 37. Si usted ve que algún hermano no trajo su Biblia o algún visitante no trae Biblia, por favor compártala para que todos podamos recibir el mensaje de la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 37, los primeros 10 versículos, haremos la lectura al unísono. La palabra de Dios dice así: La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Te damos gracias, Señor Dios nuestro. Nos inclinamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por tu palabra, Señor, porque tú extiendes tu mensaje a la humanidad, Señor. Tú abres tus manos, Señor, extiendes tus brazos a la humanidad, Señor. Les muestras tu mensaje, Señor, nos muestras tu verdad,
Desde el principio de los tiempos, Señor, y hasta el final de los tiempos, tu mensaje está disponible para todos, Señor. Te damos gracias porque ahora nos concedes acercarnos a tu palabra, Señor, reconocer este mensaje y nos das el privilegio de predicarlo, Señor. Úsanos por medio de tu Santo Espíritu, Señor, a todos los que estamos aquí presentes, Señor, y aún a los que nos escuchan fuera de aquí. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Este mensaje, mis amados hermanos, yo lo tenía preparado para otra ocasión que me invitaron a predicar. Pero cuando estaba yo escribiendo ya los últimos puntos de este mensaje, mi esposa regularizó su trabajo de parto. Entonces el Señor tenía otro plan para mí ese día, y ahora que me invitaron nuevamente, pues dije, creo que se acomoda muy bien este mensaje. Les dejen ahí abierta su Biblia en Ezequiel, hermanos, y vamos a ver. Les decía yo que este es el mensaje que Dios dio a Ezequiel. Ezequiel dedicó su vida completa, dedicó toda su vida para predicar este mensaje. Y ya lo estudiamos en la escuela dominical, cómo le costó su voz, le costó su esposa, le costó su misma vivienda, su hogar. Si bien el profeta no fue llamado a una edad muy joven, pero desde que fue llamado aproximadamente a los 40 años, de ahí en adelante, si bien él era un sacerdote desde su juventud, pero de ahí en adelante siguió predicando este mensaje y le costó todo le costó este mensaje. Y yo siempre que iniciábamos las clases con los jóvenes siempre les preguntaba, en cada clase que tuvimos de los 10 o 12 estudios del profeta Ezequiel, ¿cuál es el mensaje del profeta Ezequiel? El mensaje del profeta Ezequiel lo podemos dividir en dos, les decía yo, y ya al final de las clases, ya cuando íbamos en la clase 10 o 12, en las últimas, ya casi me respondían hasta con un dejo de aburrimiento, porque ya sabían que era la misma pregunta y ya se sabían la respuesta. Y ese era el propósito, que lo aprendieran de tal manera que lo supieran hasta de memoria. El profeta dedica sus primeros 24 capítulos de este libro de Ezequiel a predicar a la nación de Israel la destrucción de la ciudad de Jerusalén junto con su templo. El pecado del pueblo de Israel había llegado a tal colmo, a tal grado, que el profeta le dice, esta ciudad será destruida. Desde que fue llamado, desde aproximadamente el año 592, el profeta se dedica a dar este mensaje: la ciudad será destruida. El pecado del pueblo ha llegado a tal colmo, ustedes lo saben, habían cometido atrocidades incluso dentro del templo de Jerusalén, se habían cometido abominables pecados. Y entonces el profeta les predicaba, este templo será destruido. Y la segunda parte del mensaje de Ezequiel, desde el capítulo 33 hasta el 48 aproximadamente, Ezequiel pregona, Ezequiel predica. Hay restauración para la ciudad de Jerusalén. Y es en este mensaje en el que quiero que nos centremos en esta mañana, mis amados hermanos. Dios tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas. Es así como le he titulado este mensaje. Dios hace nuevas todas las cosas. Él es restaurador de aquello que ha perdido su condición original. Él puede hacer nuevo aquello que se ha desvirtuado, mis amados hermanos. Y ese era el mensaje que estaba predicando Ezequiel. No solo esto, a mí me gusta pensar que el Señor es especialista, Él se especializa en restaurar todas las cosas, particularmente la vida de las personas. Les decía yo que este fue el mensaje que se predicó desde el principio de los tiempos. El primero en predicarlo, mis amados hermanos, fue Noé. Noé ya predicaba este mismo mensaje, que Dios hace nuevas todas las cosas. Vamos ahí a Segunda de Pedro. Vamos a leer Segunda de Pedro. Capítulo 2. En el versículo 5 que dice, lean conmigo, mis amados hermanos, Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas,
trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé predicó este mensaje al principio de los tiempos. Él les predicaba y les decía, el mundo entero, todo ser viviente será destruido por el pecado de la humanidad. Usted conoce cuál era la condición de la humanidad antes del diluvio, que se habían corrompido por completo, se habían tirado a la maldad. Y dice la palabra de Dios que su pensamiento era de continuo la violencia. No había otro pensamiento en su corazón sino la violencia. Se habían corrompido por completo. Y entonces el primer pregonero de este mensaje es Noé, y les predica con la forma de construir el arca. Y les dice, todas las cosas serán destruidas, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Dios restablece nuevamente toda la vida de la humanidad. Todo ser viviente pereció por el pecado. Y usted sabe bien cuál fue la respuesta de toda la humanidad. El Señor nos lo detalla muy bien allá en los Evangelios, en el capítulo 24 de Mateo. Él detalla muy bien que dice que como estaba la humanidad casándose y dándose en casamiento hasta que vino el diluvio, y dice que no entendieron. Y esa ha sido la respuesta. Esa ha sido la respuesta de la humanidad a este mensaje que se les predica. No quieren aceptar el mensaje restaurador de Dios, que Dios restaura todas las cosas, que Dios hace nuevas todas las cosas, que Dios hace nueva la vida de una persona. No aceptan ese mensaje, prefieren creer otras cosas. Dice ahora en Ezequiel predica este mismo mensaje muchos años después. Aquí lo vemos predicándole al pueblo de Dios, 24 capítulos de su profecía dedicados a decirle al pueblo de Israel: esta nación será destruida porque se ha corrompido, porque se ha llenado de pecado. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Vamos ahí a Ezequiel 12. Ezequiel 12. Ezequiel 12, 22. Dice Ezequiel 12, 22: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Se dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Y más adelante en el 27, Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Hasta se formaron refranes, hermanos, de la profecía de Ezequiel. Decían, ya se van prolongando los días, está pasando el tiempo y nada de lo que este hombre ha dicho se ha cumplido. En otras palabras, no creían. Y quiero subrayar ahí, hermanos, que ya no se estaba predicando al mundo perdido, se le estaba predicando al pueblo de Dios, a los mismos que habían visto todos los milagros de Dios, el poder de Dios para librarlos de la esclavitud, para librarlos del ejército egipcio y de todos los milagros en el desierto. Y aún así, cuando les decía, Dios destruye este pueblo para restaurarlo, no lo creían. Y se formulaban estos refranes, se van prolongando los días, desaparecerá toda visión. No es cierto. En el 27, la visión que este ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Es decir, lo mismo que responden hoy en día. Cuando uno le predica a las personas, bueno, pues dicen, pues hasta ahorita no ha pasado nada. Oye, pero es que viene un juicio, Dios juzgará a todas las naciones. Y entonces responden muy similar a esto. No, pues es que, pues hasta ahorita yo no veo que suceda. Es la misma respuesta, si se fijan, la misma respuesta que obtuvo Noé. La respuesta que obtuvo Ezequiel del pueblo de Dios es la misma respuesta. Y si se fija, es el mensaje que predicamos nosotros, que Dios destruye para restaurar las cosas. Dios restaura todas las cosas, Dios hace nuevo todo. ¿Qué otra respuesta decía el pueblo de Israel? Vamos ahí a Ezequiel 33. Ezequiel 33, 30 y 31.
Dice Ezequiel 33. Ezequiel 33, versículos 30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Se burlaban de Ezequiel. No le creían, se burlaban. No solamente eso, acusaban a Dios. La desgracia que les estaba sucediendo, porque Ezequiel predica ya desde el exilio y dice: lo que nos está sucediendo es culpa de Dios. Esto viene porque Dios nos lo trajo. Ahí en Ezequiel 18 y Ezequiel 33 acusan al Señor diciéndole: no es recto el camino del Señor. Pero yo quiero llamar a su atención, hermanos, que Ezequiel predicaba al pueblo de Dios. Es decir, nosotros que somos el pueblo de Dios tenemos este mismo peligro de dejar de creer en el poder restaurador de Dios. Por alguna razón le decimos a Dios: no, es que esto que me está sucediendo, esto que tengo, esto que pasa, ya no tiene solución. Esto sí ya no se puede restaurar. Se ha corrompido de tal manera que ahora sí ya no se puede, ya nadie puede. Y si no lo decimos, por lo menos así actuamos. Ya no confiamos en el poder restaurador de Dios. Hemos perdido esa confianza en que Dios hace las cosas nuevas, sin importar cuán corrompidas están las cosas o la vida de una persona. Y entonces aquí Ezequiel nos presenta en este pasaje cuál es el camino a la restauración, mis amados hermanos. ¿Cómo hace Dios para restaurar todo? La vida de una persona, una nación. Y vamos a ver qué tantas cosas puede restaurar Dios. Dios puede restaurar todo. Y entonces vemos aquí en los primeros versículos que leímos en Ezequiel 37, que se presenta primero los huesos secos. Le dice en esta visión que tuvo Ezequiel, dice que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Entonces, cuando leemos la explicación de la visión de Ezequiel, vemos que estos huesos representaban al pueblo de Israel. Entonces el camino de la restauración debe comenzar reconociendo que aquello que se va a restaurar está muerto por completo, que se ha corrompido hasta su partícula más íntima, se ha corrompido aquello que va a ser restaurado. Si no se reconoce eso, mis amados hermanos, no se puede avanzar hacia la restauración. Se tiene que reconocer que aquello que se va a restaurar está completamente muerto, como esos huesos. Y ahí subraya el profeta esa palabra de huesos, cuando dice que primero lo llevó a un valle lleno de huesos, y luego en el versículo 2 dice que eran huesos secos en gran manera. ¿Qué otro símbolo de muerte si no son los huesos? Pero no solamente los huesos, sino unos huesos que incluso han perdido su propia hidratación. Es como decir unos huesos muertos, muertísimos. Es decir, el profeta y aquí todo el pueblo de Israel reconocían que estaban en una condición de muerte completa, que se habían corrompido por completo. Así lo reconocen ellos mismos. Vamos ahí a más adelante en el versículo 11, ahí mismo léalo conmigo. En el capítulo 37, el versículo 11, que dice: me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Somos del todo destruidos. Ya pereció nuestra esperanza. Esto mismo lo repite en el capítulo 33, un versículo similar,
En el 33:10 les dice lo mismo. El pueblo de Israel reconocía que estaban muertos por completo, que había perecido por completo toda su esperanza. Final, ese es el primer paso. Ese es el primer paso para la restauración. Reconocer que se está totalmente corrompido, que se está totalmente muerto. Quizá para un creyente esto suene obvio hasta cierto punto, porque todos reconocemos que para poder acceder al perdón se tiene que llegar al reconocimiento del pecado, se tiene que arrepentir uno de ese pecado. Pero les repito, hermanos, que a veces perdemos esa visión. Suena obvio, pero a veces perdemos la capacidad de reconocer en qué necesitamos ser restaurados. Hace algunas semanas me tocó atender un paciente en la consulta. Era un paciente que le habían detectado un tumor en su hígado. Nos lo habían enviado a la consulta porque dentro de los estudios que le realizaron, le detectaron este tumor. Y dentro de los interrogatorios, toda la exploración, sus estudios y todo, le pregunté, oiga, ¿y usted toma alcohol? Me dijo, sí. ¿Todavía toma o ya abandonó Me dice, no, yo todavía tomo, doctor. ¿Cuánto? Pues alrededor de 3 o 4 litros de cerveza todos los días. Entonces, continuamos con la consulta, todo, y ya cuando habíamos revisado al paciente, ya habíamos revisado sus estudios, teníamos el diagnóstico, y pues vino la pregunta de parte de él. Ahora, sí, doctor, ¿cuándo me retiran ya este tumor? ¿Cuándo voy a empezar mis quimioterapias ya? Dígame cuándo, mañana, la próxima semana. Le dije, pues tuve que ser muy sincero con él y decirles que sus problemas de salud no están directamente en el tumor, están en el problema de alcoholismo. Algo que probablemente para cualquiera hubiera sido tan obvio reconocer que el origen de ese tumor había sido el alcohol, para él era imposible. No sé a qué atribuía su tumor, pero él lo único que le preocupaba era que le retiraran el tumor. Le explicaba, si nosotros retiramos solamente ese tumor, es como si usted tuviera un jardín lleno de plaga y nomás a un rinconcito usted le quita la plaga. De alguna forma, retira la plaga en un rincón de ese jardín. En una semana o quizá unos días, va a estar totalmente igual. Entonces, el hombre se fue desconsolado, se fue hasta cierto punto, no esperaba oír eso de nosotros. Pero esa es la verdad, hermanos, a veces no reconocemos cuál es la raíz del problema, lo que nos está afectando, lo que nos tiene en esa condición. El pueblo de Israel, como vimos hasta cierto punto, se rehusaba a reconocer su condición de total corrupción. Decía, no, pues no es cierto, no es como tú dices, no, es que el culpable es el Señor, no es recto su camino. Hasta que tuvieron que reconocer, nuestra esperanza pereció, somos del todo consumidos. Es importante que reconozcamos, tenemos que acercarnos a Dios y decirle, Señor, examíname, como dijo el salmista, examíname y conoce mi corazón y crea en mí un espíritu recto, en el Salmo 139. Porque si no hacemos eso, corremos el riesgo de estar persistiendo en el pecado, persistiendo en una condición que necesita ser restaurada, pero no damos el primer paso a la restauración. Entonces, lo primero es reconocer, hermanos, reconocer que se está completamente corrompido y se necesita una restauración de Dios. Y el segundo paso, vemos ahí lo tenemos en el versículo 3. En el versículo 3 leemos y dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. El segundo paso a la restauración es creer que aquel que nos va a restaurar tiene el poder para restaurarnos. Es decir, la fe. Si no se cree en el poder restaurador de Dios, entonces no se puede avanzar más allá. Y aquí en este versículo, Jehová estaba probando la fe del profeta.
Una paráfrasis de este versículo sería: Ezequiel, ¿confías en que tengo el poder de darle nueva vida a estos huesos? Lo estaba preguntando, era como una pregunta retórica. Le estaba diciendo: ¿vivirán estos huesos? ¿Tengo el poder yo para darle vida a esto que está muerto, tan muerto como unos huesos secos en gran manera? Y entonces el profeta responde con fe: Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Señor, tú tienes el poder. Necesitamos confiar plenamente en que Dios puede restaurarnos. Ya que hemos reconocido, entonces acudimos a Dios con la confianza de que Él tiene poder para hacer las cosas nuevas en nosotros. Aquello que se ha corrompido en nosotros, Dios tiene el poder para hacerlo nuevo, no para modificarlo, no para medio repararlo, para hacerlo nuevo. Entonces, la fe es imprescindible, mis amados hermanos. Enseguida vemos que la restauración, mis amados hermanos, es un proceso. La restauración, vemos aquí, nos enseña este pasaje que la restauración es un proceso. Dios siempre se toma un tiempo para restaurar las cosas. Cuando sucedió lo del diluvio, ahí fueron días, fueron 40 días de diluvio y 150 días en que las aguas estuvieron altas. Fue un proceso que tomó esa cantidad de días. En el caso del pueblo de Israel fueron 70 años, según lo profetizó el profeta Jeremías. 70 años están destinados para este pueblo. Hay un proceso que hay que cumplir en toda etapa de restauración, mis amados hermanos. Y Dios tiene el tiempo, Él sabe cuál es el tiempo apropiado para cada proceso de restauración. Vemos ahí en el versículo 6, a partir del versículo 6 vemos ese proceso, lo alcanzamos a reconocer. El profeta les profetiza a esos huesos y les dice: y pondré tendones sobre vosotros. Bueno, ahí está hablando el Señor. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Vemos ahí que ese es el proceso inverso a cómo se descompone un cuerpo. El cuerpo, cuando usted entra a una morgue, a un lugar donde tienen los cuerpos, ve que lo que primero se seca, lo que primero pierde su vitalidad es la piel. Y luego vienen los músculos, y luego vienen los tejidos más adheridos al hueso, que son los tendones, y finalmente lo que pierde la vitalidad son los huesos. Eso se reconoce en cualquier cuerpo. Y aquí sucede el proceso inverso. Aquí les dice que primero son huesos, y luego les pondrá carne y tendones, luego tendrán piel, y finalmente habrá en ellos espíritu de vida. Describe un proceso de restauración de esos huesos muertos. Y finalmente todo ese proceso culmina en lo más importante, ahí mismo en el versículo 6, al final, que dice: y pondré sobre vosotros mi espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Al final de todo proceso de restauración debe culminar en el reconocimiento de Dios, debe culminar en gloria para nuestro Señor, porque Él es el único que puede restaurar. Hay situaciones que solamente el poder de Dios puede restaurar. Hay solamente el poder de Dios puede actuar en la vida de alguna persona para transformarlo. Y todo debe redundar para que conozcan a Dios y su nombre sea glorificado. Ahora ya para terminar, mis amados hermanos, voy a darle algunos breves ejemplos de lo que Dios puede restaurar. En primer lugar, Dios restaura la vida de las personas. Dios hace nueva la vida de cualquier persona. No importa cuál sea su pecado, no importa con qué cargas de pecado has venido esta mañana, Dios tiene el poder de restaurarte. Dios tiene el poder de hacer nueva tu vida, de darte vida nueva. Es un proceso también el que Dios ha iniciado en cada uno de nosotros. Como dice Filipenses, el que inició en vosotros la buena obra, la completará
hasta el día de Jesucristo. Es un proceso en el que estamos, que Dios inició. Así que Dios hace nuevas la vida de cada persona, de toda persona que se acerca a Él, con este proceso que ya dijimos, reconocimiento de su condición, fe en el que restaura, y continuamos en ese proceso. Dios renueva nuestra fe, Dios renueva nuestra fe y nuestra esperanza, mis amados hermanos. No es raro que el creyente pierda la esperanza, que pierda la fe. No es algo infrecuente, mis amados hermanos. Hay pecado, hay problemas que se atraviesan en el camino y casi nos hacen claudicar, nos hacen abandonar, nos hacen decir yo ya hasta aquí. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Hemos estudiado la Biblia, la vida de Elías, cuando después de vencer a los profetas de Baal, y dice que era perseguida por Jezabel, y le dice: Dios me haga así si mañana no te tengo como uno de estos profetas. Y entonces Elías tiene que huir a la cueva, y entonces dice que decía déjame. Ya estaba dispuesto a abandonar su ministerio, su trabajo por el Señor, hasta que llega el ángel y lo reanima. Y así, a lo largo de la Biblia, vemos cómo grandes profetas y hombres de Dios han perdido la esperanza. Entonces no es algo infrecuente, mis amados hermanos, pero Dios renueva la esperanza. Nada más quiero que vayamos a un ejemplo en Jeremías, porque ahí Jeremías nos da la fórmula para reavivar la esperanza en Dios. Ahí vamos a Lamentaciones. Vamos a Lamentaciones capítulo 3. Dice el versículo 24 al 26. Jeremías, Lamentaciones capítulo 3, 24 al 26, dice: mi porción es Jehová. Perdón, me equivoqué. Primero el 16 y el 18. 16 al 18. De Lamentaciones 3 dice: mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Incluso el profeta Jeremías llegó al punto donde las pruebas y los problemas lo habían llevado a la conclusión que pereció mi esperanza en Jehová. Y él mismo nos da la fórmula para sobreponerse a esto en los versículos 24 al 26. Dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Él mismo relata su condición. Él mismo dice: yo había perdido mi esperanza en Dios, pero esperé en él. Dice que bienaventurado es los que esperan en Jehová. Espera en Jehová, persevera en él. Cuando parece que la esperanza y la fe se han desvanecido, hay que esperar en Jehová. Y lo mismo lo relata el apóstol Pablo en 2 Corintios, que ya no vamos a leer. Hay que esperar en Jehová y Él restaura las fuerzas, Él restaura la esperanza y la fe de los que han perdido. También el Señor, mis amados hermanos, restaura relaciones rotas. El Señor tiene el poder de restaurar aquellas relaciones que se han roto. Cuenta la historia de un padre de familia que era muy rico, tenía muchas posesiones, mucha herencia. Llegó el punto de la vida de este hombre en el que se acercaba a su muerte. Y al verse en estas condiciones, él tenía 2 hijos y dijo: voy a redactar mi testamento. Entonces, al ver uno de estos hijos que se acercaba a la muerte de su padre y que ya iba a llegar el momento de heredar todos sus bienes,
empezó a hacer movimientos legales, algunos movimientos legales, de tal manera que se quedó con la herencia, si no con toda la herencia, con la mayoría de la herencia. Entonces, cuando el otro hermano se enteró que le habían robado la mayor parte de la herencia, dice que quería matar a su hermano. Dice la palabra de Dios que se consolaba con la idea de matar a su hermano. Usted conoce la historia de Jacob y Esaú y de su padre Isaac. Dice que Esaú se consolaba a sí mismo con la idea de que cuando falleciera su padre, él podría matar a su hermano. A tal grado se había corrompido esa relación que un hermano buscaba matar al otro. Ese era el grado de corrupción al que habían llegado. Mis amados hermanos, solo Dios, solamente el poder de Dios podría haber restaurado esa relación, esa clase de odio que existía entre esos dos hermanos. Solamente el poder de Dios. Y dice que llegado el tiempo, Jacob se humilla. Dios usa la humillación de Jacob para restaurar esa relación, mis amados hermanos. Cuando perseveramos en la soberbia, en no querer reconocer, entonces no hay restauración de las relaciones. Pero Dios usa la humillación de Jacob. Y dice, según Génesis, que Jacob se postra delante de su hermano en una actitud de humillación y de perdón. Y le dice, aquí estoy, aquí está toda mi familia. Y en esa humillación le está diciendo, hermano, perdóname. Yo estoy seguro que Jacob pudo haber dicho muchos argumentos a su favor. Pudo haber dicho muchas cosas que pudo haberlo justificado para decir lo que había, para hacer lo que hizo. Pero decide humillarse. Y entonces Dios usa la humillación de Jacob para restaurar aquella relación rota. Y dice que estos dos hermanos se abrazan y lloran profundamente. Pero lo mejor, hermanos, es que el que se humilla lleva la mejor parte. El que se humilla se lleva la bendición más grande de Dios, cuando parecería al revés, que al que acuden pidiéndole perdón pareciera ser que el que ganó. Es al revés, se lleva la mejor parte Jacob. Un día antes del encuentro con su hermano Esaú y de reconocerse que había faltado ante su hermano, dice que se le aparece el ángel de Jehová un día antes, cuando ya su corazón estaba dispuesto, cuando ya se había humillado en su corazón y estaba dispuesto a humillarse frente a su hermano, se le aparece el ángel de Jehová, lucha con él y le dice, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es usurpador o Jacob. Mi nombre es Jacob, que significa usurpador. Le dice, ya no se llamará tu nombre Jacob, ahora te llamarás Israel, el que lucha con Dios. Qué bendición tan grande, dice que lo bendice. La bendición más grande se la lleva Jacob, que se humilla frente a su hermano. Y Dios así restaura una relación que se había roto a tal grado, mis amados hermanos. Al final de los tiempos, Dios restaurará todas las cosas, en definitivo. Y para terminar, quiero que vayamos a Apocalipsis. Porque al final de los tiempos, Dios hará finalmente nuevas todas las cosas. Todo será hecho nuevo. En el capítulo 21 de Apocalipsis, y vamos a leer ahí los primeros 5 versículos de este capítulo de Apocalipsis 21, leamos juntos ahí en Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Llegará el tiempo donde todo al final de los tiempos finalmente será restaurado. Será hecho todo nuevo. Dice: He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y sella las palabras diciendo: esta palabra es fiel y verdadera. Es firme la promesa de Dios. Mis amados hermanos, ahora que empieza este 2020, hagamos una reflexión personal en lo que Dios tiene que restaurar en nuestras vidas. Cada uno debe hacer este autoanálisis y acercarse al Señor en este camino que vimos que nos enseñó Ezequiel, en este camino de restauración. Señor, ¿qué tengo que restaurar en mi vida para este año? Yo, ¿qué tengo que restaurar? ¿Qué tienes que restaurar de mi vida, Señor? Como dijo el salmista: examíname a mí y muéstrame qué es lo que tengo que restaurar ahora, con tu poder. Si usted, vamos a ponernos de pie, y si usted ha venido aquí y quiere acercarse al Señor pidiéndole su restauración, puede pasar al reclinatorio y vamos a orar. Todos los que quieran pasar a pedirle a Dios que nos restaure, que le restaure en cualquier situación que usted tenga en su vida, puede acercarse a Él. El Señor restaura las cosas. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú haces nuevas todas las cosas, Padre eterno. Te damos gracias, Padre, porque tu promesa es fiel y verdadera, porque desde el principio de los tiempos tú nos has dado este mensaje, Señor, de que tú tienes el poder de restaurar la vida del hombre. No importa cuál sea la condición, Señor, no importa cuál sea el pecado, cuál sea la situación en la que enfrentamos, Señor, tú tienes el poder de restaurarnos. Te damos gracias, Señor, y te rogamos por cada uno de los hermanos que están aquí al frente, para que tu poder actúe sobre sus vidas, Señor, y restaure aquello que tiene que ser restaurado por ti, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestros pensamientos, Señor, y sabes qué hay en nosotros. Examínanos, Señor, a cada uno y muéstranos, Padre, camino de rectitud. Te rogamos por nuestra iglesia igualmente, Señor, para que tú nos guíes en este camino, para que tu voluntad se haga patente en cada uno de nosotros, Señor, y tu nombre sea efectivamente glorificado por nuestra vida como iglesia. Te damos gracias, Señor, y encomendamos nuestra iglesia en tus manos, para que tú la restaures, Señor, para que tú la limpies de todo pecado, de toda maldad, de toda imperfección, Señor, y nos santifiques. Te damos gracias por todo y te pedimos el perdón de nuestras culpas en el Señor Jesucristo. Te lo rogamos todo. Amén.